Hola, buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a su charla de café número 2 que estamos gestionando aquí desde la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguro para que todo nuestro público y todos nuestros seguidores y seguidoras puedan tener un poquito más de información interesante sobre pues todo el tema de inclusión financiera, educación financiera, finanzas personales y sobre todo, por supuesto, seguros. Agradecemos mucho el día de hoy que nos acompañen, no solo a ustedes, seguidores y seguidoras, sino también a nuestros invitadazos que tenemos el día de hoy y a quienes les agradecemos muchísimo darnos un poquito de su tiempo en este mes tan apretado de agenda para todos y todas. Así que sin más, es un gusto para mí presentar a Nieves Lanzagorta, vicepresidenta de vinculación de Amafore, y Alfredo Villarreal, director comercial Financial Planners de Scandia México. Bienvenido, bienvenida. Muchísimas gracias por estar aquí. Les pediría que para arrancar esta sesión nos apoyen presentándose ustedes, contándonos un poquito más de quiénes son, qué es lo que hacen, a quiénes representan y pues de ahí nos arrancamos a platicar sobre este tema tan importante que tenemos hoy, que es el retiro inteligente, cómo combinar tu Afore con un plan personal de retiro. Así que adelante, si quieres podemos empezar contigo, Nieves. Mil gracias. Pues sí, yo soy Nieves Lanzagorta, soy vicepresidenta de vinculación de la Asociación Mexicana de Afores. Me dedico desde hace algunos años a, pues, hacer, recordarle a todo mundo que aunque parezca que no, sí vamos a envejecer, aunque no queramos, la alternativa es morir. Entonces, preferimos, la verdad es que yo sí prefiero envejecer, sinceramente, y creo que casi todos es nuestro caso. Entonces, pues es solo eso, saber que va a llegar ese momento y que tenemos que preverlo de alguna forma y que no es tan grave y tampoco necesitamos cerrarnos o sacrificar el presente para pensar en el futuro. Entonces, básicamente eso es un tema que me apasiona, me encanta y estoy feliz de estar de invitada aquí en las charlas de café de Amis, porque creo que además es un tema que se habla y se complementa muy bien con todo lo relacionado con los seguros. Súper, y yo, pues también agradecido, agradecido de compartir aquí contigo, Nieves, y poder charlar un poquito de esto que creo que compartimos un propósito similar. Yo soy Alfredo Villarreal, soy director comercial de Scandia México. Aquí yo llevo 17 años en la empresa, en Scandia, y Scandia somos número uno en México de PPRs, ¿no? Ese es uno de nuestros cores, uno de nuestros fuertes. Y justamente pues estos 17 años hemos dedicado a educar financieramente para el retiro a prospectos y a clientes y obviamente colocando este gran producto que es muy necesario y ojalá podamos entrar en estas charlas de qué tan necesario es y pues llevarlo a buen puerto para que cada uno de ustedes pueda planear de la mejor manera y de la manera más inteligente posible el retiro. Y no sé, Nieves, si tú quieres empezar platicando un poquito del Afore y luego, porque eso es lo obligatorio, lo que existe, lo que tenemos, ¿no? Sí, creo que es importante justo ubicar dónde estamos parados, ¿no? Y dependiendo de qué edad tengamos, hay un rango grande de qué sabemos, qué hemos pensado en ello y cuál es nuestra situación. Pero en general, todas las personas que ya alguna vez empezaron, trabajaron, ya alguna vez cotizaron al Seguro Social, o sea, hay personas de 17, 18 años que ya están ahorrando para su retiro. Y entonces aquí hay una parte que es bien importante y es saber que hay algo que si tienes un empleo que cotiza a la seguridad social, ya estás ahorrando, ya tienes un ahorro que hace la empresa en tu nombre para tu retiro. Entonces es un pedacito que ya no te tienes que preocupar. Estamos ahí como que parados en un espacio en el que todo el mundo dice, no, es la FORE, luego veo porque falta mucho, pero sí es, o sea, sí te tienes que preocupar de por lo menos saber dónde está y escogerla bien y saber más o menos cuánto estás ahorrando, si te tienen dado de alta con tu salario correcto, por ejemplo, porque hay muchísimos casos de gente que no, que me dice, pues es que no sé, pues no, o sea, ni he visto, ni me acuerdo. Yo tenía una, pero ya no sé si la sigo teniendo, no, si la tenías, la sigues teniendo, ¿no? A menos que ya hayas cumplido más de 70 años, la sigues teniendo. Entonces hay que checar dónde está, cuánto tienes y si estás trabajando en este momento, con qué salario te tienen dado de alta y cuánto estás ahorrando cada mes. Porque si tu salario no está correcto, te están pagando de menos y eso es bien importante, ¿no?
Claro. Sí, yo platico mucho de este tema de la Afore y de cómo complementarlo, porque como tú dices, ya existe, ya está y es un cachito, pero creo que también es muy importante identificar ese cachito que estamos ahorrando, cuánto puede ser, ¿no? Porque a lo mejor, si yo estoy acostumbrado a ganar 100%, cuando yo me jubile, ese cachito puede ser un 20, un 30%. Entonces hay que entender muy bien, aparte de lo que dijiste que es súper clave, en dónde está, en qué Afore está, que yo esté consciente en la empresa en la que estoy y qué rendimiento me están dando, etcétera. Todo esto tenemos que tener conciencia y después ya sacar cuánto más o menos esto va a ser para mí. Y creo que aquí el mensaje, un mensaje que yo doy mucho es que nosotros nos tenemos que preocupar por nuestro retiro, ¿no? El retiro es nuestro. Qué bueno que existe la Afore, como dices, Nieves, es un cachito, pero no lo podemos delegar. No se lo podemos delegar a la Afore en este caso, al gobierno, a mis hijos, a nadie, ¿no? Es nuestro y hay que ser responsables de esto. Entonces, si entendemos este cachito, ya podemos decir, ah, necesito complementarlo de una u otra manera y aquí es donde entran los PPRs. No sé si quieras complementar y ahorita platico lo que es un PPR, un plan personal de Me retiro. me gusta exactamente tu planteamiento. Una cosa que hemos visto desde la Asociación Mexicana de Afores, porque sí se ha dicho mucho en los últimos años y ya las personas saben. Es justo eso, que lo que tienen ahorrado en la Afore probablemente no sea suficiente, probablemente no sea el óptimo para alcanzar la pensión que queremos, ¿no? Afortunadamente en el 2020 se hizo una reforma y entonces estamos ahorrando más y están mejorando las condiciones, pero sí es bien importante ubicar realmente dónde estamos parados, porque justo también una de las cosas que ya ha dicho la OCDE, por ejemplo, y diversos organismos internacionales que se dedican a comparar cómo funcionan los sistemas de pensiones, es, bueno, pues mira, es que antes las pensiones tenían que alcanzar, o se pagaban a un trabajador jubilado por unos 3, 4, tal vez 6 años después de que se jubilaban, ¿no? Y ahorita necesitamos pagárselas por 20. Y entonces resulta que pues no alcanza, o sea, no hay dinero, ni el propio, ni el del gobierno, ni el de nadie que alcance para pagar las cuentas. Entonces se ha hecho una nueva visualización de realmente cómo es o cómo debiera componerse el ingreso pensional, el ingreso durante la jubilación. Y entonces este ingreso ya tiene muchas basecitas, ¿no? Y una cosa que han hecho los gobiernos universalmente a nivel nacional, pero digo a nivel global, pero México, por ejemplo, fue precursor, es este tema de la pensión universal. Ya hay un ingreso básico generalizado, que es la pensión universal, y que se lo van a pagar a quien sea, eh, solo por una cuestión de edad y residencia, ¿no? Pero es un cachitito. Luego hay otro que es la pensión contributiva y es lo que pudiste ahorrar relacionado con tu trabajo, de alguna forma, ya sea, hay países que lo tienen en pensiones de reparto, hay países que, como México, que lo tenemos en pensiones como de capitalización individual, que vamos acumulando en la FORE, pero es lo relacionado con tu trabajo. Y después hay un tercer pilar que es lo que cada quien individualmente decida hacer. Y ese pilar sí puede ser la familia, pero pues hay que considerar si tenemos familias, si suficientes, si está en condiciones. Y la otra es lo que podamos ahorrar nosotros por nuestra cuenta. También me topo, bueno, si quieres eso luego, ahorita lo platicamos, pero la gente luego es muy creativa de dónde va a sacar dinero. Ahí lo podemos platicar. Sí, creo que sí tienes las estadísticas y las respuestas que dan, son curiosas. Pero justo de lo que hablas de lo que nosotros tenemos que ahorrar, yo siempre digo tenemos que ahorrar. Y es más, yo a mucha gente le digo, ¿por qué no piensa como si la Afore no existiera? Y tú ve por ahorrar tú tu propio retiro y lo que venga de la Afore va a ser un extra muy bueno pero ya estás haciéndote tú responsable sobre tu propio retiro, ¿no? ¿Y cómo lo haces? Por medio de un PPR, un plan personal de retiro, que a los que les gusta invertir es la mejor inversión que hay. Y ahorita les voy a platicar por qué. Pero este es un deal que hacemos o un acuerdo que hacemos con el SAT, donde el SAT dice, oye, yo quiero incentivarte para que ahorres para tu retiro y si tú ahorras para tu retiro, yo te voy a dar el permiso que lo puedas deducir,
¿va? Entonces, en pocas palabras, ¿qué es esto? Es si yo aporto 10,000 pesos en mi PPR, en mi plan personal de retiro, lo puedo hacer deducible. Esto aproximadamente es el 30%. Entonces, si tú aportaste 10,000 pesos, el SAT en abril que haces tu declaración te va a regresar 3,000 pesos. O sea, es el 30% aproximadamente de retorno garantizado. ¿Va? No hay nada que exista en el mundo así de sencillo. Entonces, a los que les gustan las inversiones, yo creo que les va a interesar mucho estar en el plan personal de retiro. Ahora, no te lo da así de gratis el gobierno, ¿no? O el SAT. Te dice, tienes que llegar a tu edad de jubilación, que son 65 años, ¿no? Ya llegando a los 65 años, ya lo puedes retirar y ahí hay una exención que ahorita, que son 90 UMAS, ahorita son alrededor de 3,600,000, poquito menos, que esto va a subir, como es en UMAS, va a ir subiendo año con año. Pero quiere decir que si yo ahorro, por ejemplo, fui ahorrando toda mi vida y ahorré en mi PPR 3 millones, llego a los 65 años y los saco íntegros, ¿va? Entonces, lo que tú ahorraste y dedujiste 30% cada año, lo vas a poder sacar íntegro y ese es el incentivo que te da el SAT. Y tiene otro beneficio, tiene tres beneficios el PPR. Primero, la deducción, que la platicamos, la mejor inversión que hay, 30% en deducción que te va a regresar, más el rendimiento de donde lo inviertas. Luego, la exención, cuando tú lo retires a los 65 años, tienes esta exención de 3,600 y que va a crecer con la UMA. Y aparte, mientras tú estás invertido, todas las inversiones que tengas de deuda o de renta fija, digamos CETES, por ejemplo, si tú estás en un fondo de CETES, normalmente nosotros pagamos impuestos. Este año estamos pagando el 0,50% de impuestos de ISR en las inversiones. Aquí no lo pagas. Eso es rendimiento. Entonces, imagínense ese 0,50 que cambia cada año, que va a ser ingreso en rendimiento para nosotros, ¿no? Entonces, deducimos, no nos quitan ese impuesto de renta fija o de deuda y aparte tenemos la exención después. Para mí es un negociazo lo que podemos hacer con este producto, ¿no? Y aparte, qué mejor que es necesario que lo tengamos, ¿no? Entonces, si ya vamos a ahorrar y a enfrentar nuestro retiro, pues saquémosle el mejor jugo que podamos, ¿no? No, totalmente de acuerdo. Este tema de la deducibilidad de los ahorros para el retiro o pensionarios es un rendimiento, es un plus de rendimiento increíble. El tema del ISR en los seguros también es una ventaja. Yo creo que un factor que me parece importante de considerar aquí, ahorita que decías, haz como que lo de la Afore no lo vas a tener. Yo diría que o sea, en las Afores, por ejemplo, hay un ejercicio que puedes hacer en tu Afore de calculadora, ¿no? Puedes entrar a la calculadora de cuánto va a ser la pensión que te va a dar tu Afore si sigues como vas hasta ahora. Ese ejercicio es muy interesante porque justo te pone en realmente cuánto te va a pagar, ¿no? Realmente para cuánto estás juntando. Y aquí hay varios factores a considerar. Los que somos ley 97, que empezamos a trabajar después de julio de 1997, nos vamos a pensionar con lo que tengamos efectivamente ahorrado en la FORE. Y ahí tenemos un tema importante en el caso de que hay muchos de nosotros llevamos ya varios años cotizando antes de esta reforma. Pero hay otro punto importante y creo que es mucho de quienes están interesados en los PPRs, ¿no? Hay este grupo, hay un máximo de aportaciones. Cualquier persona que tenga un salario alto, que tiene la buena fortuna de tener un salario por encima de 25 UMAS, solo está ahorrando sobre esas 25 UMAS. Su pensión adicional, o sea, su ingreso adicional no está, pero para nada considerado en la FORE. Y eso es algo que sí tenemos que considerar justo. O sea, quien está ganando bien, lo que está Más ganando por encima de crítico. 25 UMAS, que son como 80,000 pesos al mes, no está considerado en la FORE, ¿no? Y además, pues lleva mucho tiempo probablemente ahorrando a un monto muy bajo y entonces a lo mejor estás hablando de una pensión para alguien que gana más de 80,000 pesos, una pensión de 16,000 o por ahí, o 17,000. Entonces, sí hay que ubicar exactamente lo que tú decías, o sea, eso cuánto es y cuánto tengo que complementar. Y como decía yo en la mañana
en una conversación que tuve pues, es que el momento para empezar, porque para que sea más sencillo, era ayer. Pero si no has empezado, hoy es el segundo mejor, ¿no? Ahí es donde hay que a entrar. Sí, correcto. De hecho, en estos temas, en este tema de la pensión que decías, más o menos si tú estás ganando 160,000 pesos, tú estás ahorrando el 4%, no estás ahorrando más, ¿no? Y si ganas 200, pues por el 3 o el 2,5. Entonces, lo que se recomienda es que por lo menos mínimo, 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 ahorres el 10% de tu ingreso durante toda tu vida. Entonces, si yo empecé a trabajar a los 23, 24 y ahí empecé a ahorrar y es el 10%, va a estar bien. A lo mejor puede ser un cacho con el Afore, el 6,5 y lo que vaya creciendo y yo complemento, está muy bien. Pero si no lo hice, como dices tú, si no empecé ayer, hoy, ¿qué edad tengo, no? Yo tengo 40 años, pues yo ya no tengo que ahorrar el 10%, yo a lo mejor tengo que ahorrar el 30% para hacer frente a todos los años de atrás que no ahorré. Y aparte es una bendición cuando tú lo haces a temprana edad porque el rendimiento que tú vas teniendo y ese interés compuesto te va a llevar a cifras mucho más grandes. Entonces, lo que tienes que ahorrar tú de tu capital es mucho menos a los 25 que a los 30, que a los 40, que a los 50 y a los 60, pues ya se te fue el tren, seguramente, ¿no? Sí, tal cual, el tema del interés compuesto es brutal. O sea, yo hice un ejercicio un día que pasa con los niños, ¿no? Porque en la Afore también puedes ahorrar voluntariamente y puedes abrir las cuentas infantiles, puedes abrir la Afore de niños. Yo decía, ¿qué pasa si les depositas a los niños 50 pesos a la semana, como si fuera su domingo, en la Afore durante 15 años? Luego se los dejas de depositar y ya que sea su problema, ¿no? Ya cada quien que haga sus cosas. Pero ese dinero se queda en su Afore hasta que se jubilen. Resulta que esos 50 pesos a la semana durante 15 años se convierten en 1 millón de pesos y les Wow. puedes cambiar la vida, ¿no? Claro, Eh, yo creo que ahí es donde puedes hacer muy grandes diferencias y creo que justamente el complementar, el decir, pues tengo esto, pues le sumo otro poquito, cómo le voy haciendo. Uno de los factores bien importantes de las inversiones, porque te decía de las cosas que mucha gente te responde, ¿no? Dice, no, es que sí, yo quiero el dinero que tengo en mi Afore porque lo voy a invertir en un negocio y voy a vivir del negocio. Yo a veces digo, bueno, pues sí, pero el negocio hay que trabajarlo. Punto número uno. Punto número dos, la tasa de éxito de los negocios es bajísima. O sea, y en cambio, si tú inviertes en tu Afore, inviertes en un PPR, resulta que estás invirtiendo en empresas, en proyectos, inviertes en negocios. Pero esos negocios sí no los tienes que trabajar y esos negocios además son seguros porque ya están probados, porque ya crecieron, porque ya tienen cierta seguridad y cierta estabilidad que te garantiza que vas a obtener los beneficios de tener un negocio sin tenerlo que trabajar ni arriesgar. Y la otra cosa que me parece importante de eso es justamente diversificar. No pones todos tus huevos en una sola canasta. Y entonces tienes lo que tienes en tu Afore y tienes un PPR y vas combinando y vas optimizando de acuerdo a muchas otras cuestiones, pero el chiste es que tengas varias opciones de retiro, de ingreso durante la jubilación para que no esté en riesgo tu patrimonio. claro. ¿Sabes qué? Ahorita que estabas diciendo esto, me acordé que para nosotros los seres humanos es muy difícil poner en perspectiva cuando yo esté en esta edad de retiro, a los 65 años. Esa planeación nos cuesta trabajo, no estamos cableados para eso naturalmente, entonces tenemos que hacerlo diferente. Y yo creo que una manera de entender que esto es necesario es en una etapa donde anteriormente, tú lo dijiste hace ratito, pues eran 3, 4, 5 años los que se vivían por estadística después de la jubilación. Yo acabo de ir a la fiesta de la abuelita de mi esposa, de 100 años. Entonces, ella, pues la planeación que se tuvo que hacer es totalmente diferente a la que estábamos acostumbrados de esos 5 años después. Pues muy seguramente como estamos ahorita y si llegamos bien sanos a los 65 años, se pueden vivir 20, 30 años más, ¿no? También depende
cómo estés, qué tanto longeva sea tu familia y demás, pero pues 20, 30 años administrar con todo el capital que necesitas cuando empiezan las enfermedades pues a llegar simplemente por la edad. Y si quieres tener un seguro de gastos médicos, que muchos de cuando estamos en una empresa, algunos nos tenemos esa prestación y pues cuando te hospitalizan, te tienes que ir al hospital, pues vas a un privado. Si quieres seguir teniendo eso, es realmente caro. Entonces, si quieren tener en su vejez, atenderse bien, y así, a lo mejor así lo podemos poner en perspectiva, hay que ahorrar mucho dinero, mucho capital para poder pagar esos seguros de gastos médicos mayores que pues, obviamente son más caros porque es muy probable que los uses con la edad, ¿no? Sí, lo seguro, no son muchas cosas. La verdad es que eh, volvemos además, a lo mejor esta señora que me cuentas que cumplió 100 años, no sé cuántos hijos tenga, pero en su momento debe haber tenido a lo mejor 5 o 6. Y eso hace una diferencia bien importante también en quién ayuda a cuidarla ahora, ¿no? Ya sea pagar las cuentas, como bueno, pues quién está al pendiente, quién puede ir, entre 5 o 6 personas es relativamente sencillo, es algo que se puede más o menos administrar. Pero lo que pasa hoy que tenemos uno, dos o ningún hijo, tenemos perros, ¿no? Y entonces decimos, ¿qué vamos o sea, quién me va a cuidar? Más allá del patrimonio que tengamos, es quién me va a cuidar cuando yo necesite ayuda, cuando yo necesite que alguien esté, pues, al pendiente de mis necesidades, ¿no? Y eso es importante porque, pues, también es algo que tienes que pagar si no tienes hijos, si no tienes, o si tienes pocos hijos y ellos tienen sus vidas y sus necesidades también, pues sí, justamente tienes que decir, oye, bueno, necesito pues ver cómo le hago para poder vivir en un espacio que a mí me guste, donde yo me sienta cómoda y que alguien esté al pendiente de mí, ¿no? Y que mis hijos puedan estar cuando puedan estar, pero no tengan que dejar sus vidas para cuidarme a mí. Una de las cosas que a mí me gusta, por ejemplo, en el caso de las mujeres en particular, se me hace bien importante porque justamente eh, necesitamos estar conscientes de que vamos a necesitar, o sea, si dejamos de trabajar, dejamos de ahorrar, si dejamos de tener ese patrimonio, hay mucha gente que dice, muchas mujeres que dicen, es que si yo guardo dinero para mí, se lo estoy quitando a mis hijos. Y no. O sea, les estás ahorrando un problema y un dolor de cabeza en el futuro. Y eso es bien importante. O sea, hay mujeres que se sienten egoístas por estar ahorrando para su retiro para ellas, cuando en realidad, si tú, o sea, el regalo, no sé si alguien de quien nos esté escuchando pueda decir, es que para mí es un regalo, porque al menos para mí lo es, que mis papás tengan una pensión y mis papás no me tenga yo que preocupar de que mis papás estén bien en ese sentido. Y eso es un regalo para mí en este momento. Claro, y creo que complementándote un poco, la jubilación viene de la palabra júbilo, ¿no? De estar alegre, de vivir ahí con tiempo y con dinero, que puedas vivir un poco de lo que a lo mejor no pudiste hacer en tu vida laboral, que aproveches el tiempo, que la pases bien. Imagínate no ser independiente en el retiro. O sea, sobre todo ya en esas edades que muchas cosas nos van a afectar. O sea, si perdemos ciertas cosas, nos vamos a ir apagando. Entonces, si tú no eres independiente y estás a la espera de que tus hijos o alguien venga a cuidarte, venga a ayudarte o te apoye económicamente, pues es o sea, estás encerrado y eso pues, te va a afectar emocionalmente y eso no va a ser grato, ¿no? Ahí vas a decir, oye, no, este, vamos a, ¿qué estoy haciendo en este momento? ¿Para qué sigo aquí? ¿Va? Y eso, muchas de las cosas que pasan en ese momento son arrepentimientos, ¿no? Y cuando dicen que hay un libro que habla de muchos millonarios que en su lecho de muerte, de qué se arrepienten, de qué adolecen, y todos hablan, nadie habla del coche, ¿no? Híjole, es que me arrepiento de que no me compré un coche o estos millonarios un jet. No, 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 se arrepienten de otras cosas, de haber estado con los hijos, les faltó tiempo estar con los hijos, de no haber
estado más con algún familiar, sus papás, ¿no? Haber viajado. Pero yo creo que esto es muy importante, el arrepentimiento que puedes tener tú en tu jubilación sin ser independientemente en esa etapa de retiro, el arrepentimiento va a ser brutal. Entonces, si podemos estar nosotros anclar ahorita y decir, híjole, ¿cómo puedo pensar? ¿Cómo pensaría yo si en lugar de ahorrar para mi retiro, me voy a comprar algo material que nada más me importa a mí, a lo mejor lo hago para que los demás los vean y ni lo ven y demás? Yo creo que si nos podemos llevar eso, que seguramente nos podemos arrepentir, y no quiere decir que ahora no gastes en nada, no, hay que vivir, hay que pasárnoslas bien, pero cachitos, o sea, pártele tantito, no te vayas con toda la carne al asador para hacer tus compras, ¿no? No, totalmente. Yo creo que es un tema, a ver, es un tema que está muy estudiado por la economía conductual y a mí me gusta mucho hacer referencia a estos sesgos, ¿no? Es bien frecuente que todos pensemos, uno, que más adelante nos va a ir mejor y vamos a tener más dinero para ahorrar. Y dos, que no vamos a ni siquiera necesitar ahorrar, porque en realidad vamos a tener un gran negocio y vamos a ser exitosísimos. Y este sesgo de optimismo, de en realidad más adelante va a ser un mejor momento para hacerlo, o ni siquiera voy a necesitarlo, es súper frecuente y lo tenemos todos, todos en mayor o menor medida, hasta los que nos dedicamos a esto. Yo siempre digo, a ver, mi mejor deseo es que a todos nos vaya increíble, ¿no? Pero el mundo está lleno de casos de gente que fue sumamente exitosa, que fue millonaria en un momento cumbre, no sé, boxeadores, hay mil ejemplos, que fueron muy exitosos, que tuvieron lo que quisieron y que después no tuvieron nada. Estamos llenos de conciertos, de reencuentros de gente que en realidad ya llevaba años jubilados y que Sí. ahora dijeron, ay, creo que necesito dinero. Justamente es eso, o sea, es entender, ojalá, yo deseo de todo corazón que no lo necesitemos, que tengamos un éxito tremendo y que podamos decir, estoy tranquilo, tranquila financieramente y no lo que tenía ahorrado, pues en realidad ya es un extra. Bueno, Eh, no sé si me fui yo o te fuiste tú, pero ya creo que ya estamos de regreso. ¿Ah? creo que me fui yo, pero ya Ok. aquí estamos. Pero Venga. bueno, creo que se nos acabó el tiempo, ¿verdad? Sí, pues a ver, no sé si quieras concluir con un consejo y yo con otro consejo para, no sé, ahí si pasamos a preguntas y respuestas o que por lo menos se lleven este consejo. Pues yo, mi consejo sería, volteen a ver, hagan el ejercicio, usen una calculadora y vean de cuánto va a ser su pensión. Si siguen con lo que van hasta ahora. Y después, pues, es el momento de actuar. Correcto. Yo me voy con algo similar y mi consejo sería, la pensión es nuestra responsabilidad y si ya vas a hacer frente a eso, ojalá lo hagas hoy. Si no pudiste ayer, hazlo hoy y hazlo de la manera más inteligente, que es en un PPR que te va a dar una deducción del 30% y es la mejor inversión, es el mejor producto que hay financieramente en México. Que aparte lo puedes complementar en algunas empresas con un seguro, ¿va? Un seguro de vida si es que lo necesitas. Si no, también hay opciones sin seguro. Nieves, Alfredo, muchísimas gracias por compartirnos todo lo que saben sobre este tema para planear un retiro inteligente. Tenemos algunas preguntas, abordaremos tres de ellas para que nos puedan ayudar a responderlas. La primera pregunta es, ¿cuál es la edad máxima para contratar un PPR? Y de la mano, creo que podremos complementarla con esta otra, ¿cuánto cuesta aproximadamente un PPR en México? Bueno, la edad máxima, pues mientras el PPR, vas a tener un beneficio mientras tú tengas un ingreso, ¿no? Entonces, pues, ahí creo que nos vamos a topar. Si tú a los 60 años ya no tienes un ingreso, pues como el beneficio es deducir y que te regresen los impuestos, algo de los impuestos que estás pagando. Si no tienes ingresos, no pagaste impuestos. Entonces, ahí va a ser tu tope. Cuando ya no tengas ingresos, ya no lo puedes contratar, pero se puede contratar mientras tengas ingresos, ¿no? En la edad que sea.
Y del costo, pues hay múltiples opciones en el mercado. Ahorita yo mencionaba que lo puedes complementar con un seguro de vida. Cuando viene un seguro de vida, pues el costo es mayor, ¿no? Puede costarte, pues no sé, 4 o 5% anual. Y hay opciones, pues, de 0,50 anual, ¿no? Entonces, depende, 1%, 0,50, 1%, que son los más accesibles, que son PPRs muy simples, o sea, que no tienen valores agregados, y hay productos que son PPRs que les van agregando cosas como el seguro de vida y algunas otras opciones que se pueden ir encareciendo. Entonces, depende de tu necesidad. Ahí lo más importante es hablar con un asesor que te pueda diagnosticar, que te pregunte, saque tus objetivos, tus necesidades y decir, oye, pues imagínate que quieres ahorrar para tu retiro, también necesitas un seguro de vida para yo en mi caso que tengo 2 hijos, pues yo sí me interesa tener un seguro de vida, aparte del que tengo de prestación y demás, sí me interesa complementar más por si llego a faltar. Entonces, para mí, yo agarré ese de seguro de vida porque yo lo necesito. Habrá gente, pues, que no tiene, hijos y pues no lo necesita el seguro de vida, se puede ir a los más accesibles, pero lo mejor es que vayan con un asesor, los diagnostique muy bien y les pueda brindar el producto que necesitan. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta. ¿El pago de Afore es vitalicia? Soy Ley 97. Depende mucho de las condiciones. Si tienes las semanas de cotización, pero no alcanzas al menos un monto mínimo, él va a ser vitalicio. Hay una pensión mínima garantizada que dependiendo de las semanas que tengas va de entre los 7,000 y los 12,000 pesos más o menos. Y entonces se va a pagar si tu dinero se va a transferir al IMSS y el IMSS te va a garantizar ese pago por el tiempo que vivas. Si tienes suficientes ahorros para que tu pensión sea más alta que eso, tú vas a elegir si contratas justamente vía una aseguradora una renta vitalicia que tal cual le vas a entregar el dinero a la aseguradora, que te va a hacer un cálculo y te va a decir, yo con esto te voy a dar una pensión de tanto y te la garantizo por el resto de tu vida, o decides más bien hacer retiros programados, que el dinero se quede invertido en la FORE y te vayan haciendo un depósito parcial cada mes como a manera de pensión. Ahí el tema es, si llegaras a fallecer antes de terminarlo, lo que quede lo vas a heredar a tu familia. Si se llegara a terminar y tú todavía vives, pues entonces te quedas sin el ingreso, ¿no? Y por ahí es por donde hay también ya esquemas que se están diseñando justamente para combinar el retiro programado con una renta vitalicia que garantices que nunca te vas a quedar sin una parte de ingreso. Muchas gracias. Tenemos una última pregunta que les vamos a hacer y es para la gente que trabaja en el mercado informal, ¿qué alternativas tienen para ahorrar para la vez? Bueno, en el mercado informal, pues no tienen Afore, ¿no? O sea, ahí ya no están aportando, porque bien lo dijo Nieves, tienes que estar en un empleo formal para que el dinero vaya al Afore. Ahora, en el mercado informal, también, si tú estás haciendo tus declaraciones y todo y estás poniendo tus ingresos, o sea, hay diferentes tipos de informalidad, porque alguien puede tener una actividad que sí está en el fisco, sí está en el SAT, el PPR te puede ayudar, ¿no? Si él o sea, a lo mejor es un consultor independiente y pues, no recibe un sueldo como tal, pero sí ingresos y están fiscalizados, pues ahí sí puedes utilizar el PPR para deducir, ¿no? Depende del régimen, porque está el régimen reciclo y demás que no lo permite, pero depende del régimen en el que estés. Y ahora en el mercado totalmente informal, digamos efectivo, que no hay un ingreso en el SAT o no está fiscalizado, pues ahí el PPR no te sirve para deducción. Ahí sí, cómo tienes que ahorrar es con cualquier mecanismo de ahorro que haya, que tú puedas tener, es lo que hay que buscar, ¿no? Ahí y siempre buscando que tengan rendimientos, ¿no? Yo, si se puede, complementando un poco lo que comenta Alfredo, sí, creo que el PPR es una gran alternativa para todos los trabajadores independientes en términos de jubilación, sobre todo de deducibilidad y de complemento. Yo
me atrevo a sugerir un esquema que es el que yo manejé o yo adopté cuando trabajaba como independiente, y que tenía esta como necesidad de cubrir lo que tengo en la Afore más lo que pues quiero tener cuando me retire, pero que mi ingreso era irregular, que es el caso de muchas personas que trabajan de Ujú. forma independiente. Y entonces mi PPR es a un monto relativamente pequeño, que es el que yo estaba segura que todos los meses iba a poder aportar sin fallar, ¿no? Decía yo, bueno, este es el monto que sé que sí voy a poder, que no me va a generar un estrés cada mes que tenga que pagar mi PPR. Y después tenía sobre el resto, lo iba metiendo en la FORE, justamente complementando. Y también es deducible de impuestos lo que aportes voluntariamente a la FORE, pero te da esa como flexibilidad de, pues el mes que tienes más ingresos le metes más, el mes que tienes menos ingresos le metes menos. Y tienes como las dos garantías, el PPR que te obliga a meter, aunque sea lo que ya te comprometiste, y por el otro lado, tienes en la FORE vas haciendo el ajuste de ups and downs, ¿no? Dependiendo qué tanto va variando tu ingreso. Y si después sube como tu nivel completo de ingresos, entonces puedes ampliar tu PPR y vas ajustándolo en función de tu capacidad de pago en cada momento. Muy Muchas gracias. buena. Nos acaba de llegar una última pregunta y es, ¿qué pasa si mi PPR, que es a los 65 años y a los 60 me quedo sin chamba? Los faltantes 5, ¿no se puede hacer deducible antes de impuestos? Pues si no tienes ingreso, no hay nada que hacer deducible, ¿no? Porque lo que es la deducibilidad es, yo le digo al SAT, gané este año 100,000 pesos, pero le aporté un ejercicio más fácil. Gané 1,000,000 de pesos en el año, brutos, pero yo puedo aportar 100,000 pesos a mi PPR. ¿Qué le estoy diciendo? ¿Qué estoy haciendo con el SAT? ¿Qué es la deducibilidad? No gané 1,000,000, gané 900 y se vuelve a calcular los impuestos. Entonces, si tú no tienes ingresos, no puedes hacer ese ejercicio y el PPR no lo puedes aportar, ¿no? O sea, digo, sí le puedes aportar, pero no vas a obtener una deducibilidad. De acuerdo, muchas gracias. Pues con esto estaríamos llegando al final de esta charla de café de Amis en esta ocasión de Retiro Inteligente. Combina tu Afore con un plan personal de retiro o PPR. Muchísimas gracias, Nieves y Alfredo, por haber estado con nosotros y habernos compartido un poco de lo que saben. Y bueno, si llegaran más preguntas, con muchísimo gusto se las haremos llegar para ver si nos podrían ahí aportar alguna recomendación adicional, aunque sea de forma escrita. Para nuestros seguidores y seguidoras, muchas gracias por conectarte en este en vivo. Esperemos que les haya gustado y por favor no se pierdan las siguientes charlas de café, que tendremos una de estas al mes sobre temas que son muy importantes para planear nuestra salud financiera. Gracias, Alfredo, de nuevo. Gracias, Nieve, de nuevo. Que tengan muy bonita tarde. Mil gracias, saludos a Gracias. todos. Un gusto la invitación y compartir contigo, Nieves.